Buenos días, profesor, adjuntos y asistentes. Hoy día les vamos a explicar sobre nuestra presentación, que es del Foro 3. Les saluda Brenda Torres y junto con mis compañeros Alexandra Urbano, Gillian Arévalo, María Claudia Vera, Bruno Ramos y Gabriel Copa, vamos a presentar el PPT. Bueno, vamos a explicar cuáles son las principales diferencias y similitudes entre los precedentes de observancia obligatoria y las opiniones vinculantes. Para ello voy a dar un contexto sobre qué son las opiniones vinculantes y los precedentes administrativos. Según Rodríguez de Santiago y Díez Sastre, un precedente es un acto pasado o una serie de actos pasados que ayudan a realizar un juicio de comparación con el caso actual. Se caracterizan por su carácter pretérito de pertenecer al pasado y porque son similares al caso que debe ser resuelto en el presente. De esta forma, el precedente es una decisión pasada referida a un caso similar que permite entablar un juicio de comparación con un caso actual que está sometido a la decisión del poder público. Existen precedentes judiciales como administrativos. En nuestro caso vamos a hablar sobre los precedentes administrativos. Al ser la administración una organización burocrática, es decir, que su funcionamiento tiende a ser ordenado, racional y eficiente, el precedente es una herramienta para garantizar coherencia, racionalidad y agilidad en la toma de decisiones. Por otro lado están las opiniones vinculantes. ¿Qué significa ser vinculante? Que significa que une, obliga, vincula. Se aplica a leyes o disposiciones que han de ser observadas por un determinado sujeto para el que han sido creadas. Según la resolución ministerial 070-2019 Vivienda, la opinión vinculante es un pronunciamiento técnico legal sobre el sentido y alcance de las normas que regulan, en este caso, como es del Ministerio, sobre los procesos de habilitación urbana y de edificación, emitido por el órgano que sería el Ministerio de Vivienda, a través de este que es el competente, ¿no? Y tiene de cumplimiento obligatorio por parte de los actores que intervienen en los citados procesos. Esta vinculación derivativa nos va a generar seguridad jurídica, nos va a permitir evitar un trato desigual, injustificado, y lógicamente va a permitir identificar si se están actuando o no de buena fe. Para eso nos sirven esas opiniones vinculantes. Algunas diferencias son que las opiniones vinculantes son como consultas, en cambio los precedentes son decisiones administrativas. El precedente administrativo, por otro lado, es una fuente de referencia, pero no tiene carácter normativo. La administración puede apartarse del precedente y su vinculación nace del principio de igualdad ante la ley. Si se aparta del precedente, se debe justificar la decisión. Ese precedente puede ser cambiado por una decisión posterior o puede dejarse sin efectos. Es una herramienta para un juicio de consistencia de decisiones. En cambio, las opiniones vinculantes no solo serán vinculantes dentro de los procedimientos administrativos, en la emisión de un acto decisorio, sino también fuera de ellos en el ejercicio de una prerrogativa de parte de una entidad administrativa. Y en ese sentido adoptará la jerarquía normativa de una norma con rango de ley o una de rango reglamentario. Algunas similitudes son que ambas son parte de las fuentes del derecho administrativo debido al grado de obligatoriedad que supone el mismo, y ambas son una herramienta que permite garantizar la seguridad jurídica en tanto se trata del reconocimiento de un criterio pasible de ser utilizado para las actuaciones posteriores de la administración pública. Ahora le voy a dar el pase a mi siguiente compañero. Bueno, soy Alexandra Urbano. Ahora voy a explicar de qué manera la Constitución se manifiesta como una fuente de derecho administrativo en la práctica, y para ello se mostrará un ejemplo. Asimismo, el derecho administrativo tiene como fuente vinculante la Constitución, pues en el artículo 51 se demuestra que este texto prevalece sobre toda norma legal, incluyendo las de menor jerarquía. Tal es así que esto es sobre cualquier sujeto, no solamente los privados, sino también la propia administración. Para esto, en la práctica se escucha o se sabe de un buen ejemplo que es un precedente vinculante. En realidad, un precedente vinculante que es la sentencia 3741 del 2004.
Tal es así que mediante esta sentencia se ejerce el control difuso, que es una de las maneras de manifestar la Constitución en el derecho administrativo. Pues la municipalidad de Surquillo no quería admitir un recurso impugnatorio por medio de, sin un pago anterior. Sin embargo, para esto se llevó al máximo ente y se concluyó que al final de cuentas que la Constitución prevalecía y que prevalecían los derechos fundamentales de la persona y que eso no incluía, y tal derecho es el derecho de impugnar sin un costo anterior o sin tener que pagar por ello. Entonces, para esto se intervino frente a esta ley de la Municipalidad de Surquillo, que no iba a proceder un pago de tasa en tanto fuera impedimento para poder proceder con un recurso impugnatorio. Así, de esa manera se concluyó y se manifestó como una fuente del derecho administrativo la Constitución. Gracias. Ahora le daré pase a mi compañero Gabriel Copa. Buenas tardes, soy Gabriel Copenciso y voy a aclarar las diferencias entre una ley orgánica y una ley ordinaria. El derecho administrativo se nutre del principio de legalidad, el cual está recogido en el artículo 4 del título preliminar, que dice: las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la ley y el derecho, dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fue conferida. Así tenemos pues que el derecho administrativo tiene como base diversas normas jurídicas, tales como la Constitución y la ley. También podremos decir que en el tubo de la Ley del Procedimiento Administrativo General se recogen que algunos ejemplos son las disposiciones constitucionales que nutren el derecho administrativo y la, la ordenan de manera sistemática, armónica y jerárquica. Los tratados y convenios internacionales que son aceptados por el ordenamiento jurídico nacional, las leyes y disposiciones de jerarquía equivalente, que son como, por ejemplo, las ordenanzas y las ordenanzas regionales o municipales y los decretos supremos, así como otras normas reglamentarias que el Ejecutivo o cualquier otro poder del Estado emite. Eh, Teniendo eso en cuenta, hay normas con rango de ley que efectivamente tienen su labor dentro del derecho administrativo. Entonces, enfoquémonos en lo que significa una ley, lo que es una ley. La ley, en un sentido amplio, es una norma legislada y alberga también diversos mecanismos como decretos ley, resoluciones y actos administrativos con fuerza directiva. La regulación a través de este tipo normativo está limitada obviamente por la Constitución debido al hecho de que esta es la que es la fuente del derecho del ordenamiento jurídico nacional. Asimismo, en la sentencia número 00023-2008-PI-TC, en el cual se versa acerca del caso de Defensoría del Pueblo contra el Congreso de la República, se define a la ley como unas prescripciones normativas generales y escritas emanadas principalmente por el Congreso de la República. Asimismo, reconoce 4 tipos de leyes, las cuales son las leyes de reforma constitucional, la ley de presupuesto de la República, la ley de la cuenta general de la República, las leyes ordinarias y las leyes orgánicas. Asimismo, por otra parte, también se señala que si bien la Constitución no reconoce una superioridad jerárquica entre ley orgánica y ley ordinaria, hay importancia que radica en las primeras, porque hay posibilidad de que estas condicionen la expedición de leyes al cumplimiento de ciertos fines y principios. Ahora enfoquémonos en lo que es una ley ordinaria. La ley ordinaria pueden ser abstractas y generales, o también pueden ser concretas o singulares. Como por ejemplo, singulares cuando se trata de una ley de expropiación de bienes. Es un hecho concreto, es una ley para realizar una expropiación por parte del Estado para determinado fin, que no es general, solamente aplica a una persona jurídica o una persona natural. Es muy concreto.
en ese sentido, y la abstracta general tiene una pluralidad de sujetos que son afectados por esta ley y que también no necesita a veces de un reglamento que es emitido por el Ejecutivo para que esta ley se ponga en funcionamiento y se haga de una manera eficaz para, digamos, el orden social. Luego tenemos en la sentencia del Tribunal Constitucional número 0047-2004-AITC, Gobierno Regional de San Martín contra el Congreso de la República. Acá el tribunal establece que una ley orgánica es una categoría normativa cuyo uso legislativo es excepcional, ya que se aparta, por un lado, se aparta de la común manifestación del principio democrático en el ámbito del procedimiento legislativo, sostenido en la preponderancia de las mayorías simples sobre las minorías, para imponer una democracia basada en mayorías cualificadas o reforzadas. Por otra parte, se señala en el artículo 106 de la Constitución que mediante leyes orgánicas se regulan la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución, así como también las otras materias cuya regulación por ley orgánica está establecida en las normas constitucionales. Así, otras funciones de ley orgánica son el derecho de ser elegido y de elegir libremente a sus representantes, las condiciones de utilización y otorgamiento a particulares de los recursos naturales y el ejercicio de las garantías constitucionales, respectivamente. Así, se podría deducir que la diferencia de ley ordinaria y ley orgánica son estas, porque la ley orgánica tiene determinadas funciones que están establecidas en la Constitución, ya las dijimos, para establecer el derecho de ser elegido y de elegir libremente a sus representantes, para establecer las condiciones de utilización y otorgamiento de particulares de los recursos naturales, cuando se hace una concesión de estos recursos naturales a una empresa privada, y también para hacer ejercicio de las garantías constitucionales. Mientras que la ley ordinaria no puede, digamos, no puede legislar sobre estas materias. Tiene otro tipo de materialidad. No es posible para este tipo de ley eh, hacer un cambio o intervenir en estas materias que son propiamente de las leyes orgánicas. Y esto está establecido en la Constitución, por lo que el principio de jerarquía y de legalidad se respetan por parte de la administración pública. Ahora voy a hacerle pase a mi compañera María Claudia Vera para que ella responda a la pregunta pertinente. Buenas, soy María Claudia Vera y en esta oportunidad responderé a la interrogante sobre cuáles son los sujetos o entidades que en nuestro país ostenta la potestad reglamentaria. Un primer aspecto a señalar es en cuanto a la potestad reglamentaria. Esta se define como la prerrogativa por la cual la administración pública puede crear normas con rango reglamentario. Esta disposición debe ser de carácter general con rango inferior a la ley y no debe contradecir disposiciones contenidas en normas de mayor jerarquía. Asimismo, según la teoría del complemento indispensable, es considerada una técnica de colaboración con la función legislativa, por lo que busca regular al detalle una determinada materia y poder garantizar el cumplimiento de una norma. Además, dentro del marco de la ley, la administración puede dictar esa norma escrita, ya sea a través de reglamentos ejecutivos o a través de reglamentos autónomos. Ahora bien, como señala el autor Jorge Danos, la Constitución reconoce únicamente y de forma expresa la potestad reglamentaria del Presidente de la República, lo cual está consagrado en el artículo 118, inciso 8 de dicha norma. Aunque es titular de la potestad reglamentaria, no puede ejercerla individualmente, sino con acuerdo de sus ministros o Consejo de Ministros, como lo señala el artículo 120 de nuestra Constitución. Por ello, para la validez jurídica de los actos del presidente debe contar con referente ministerial. En otros casos, donde se dictan reglamentos de ciertas materias, el presidente podrá requerir la exclusividad de determinados ministros dependiendo del sector del que se regirá o la incidencia de la norma que se aprobará. Sin embargo, existe la posibilidad de que otras entidades puedan dictar normas reglamentarias, pero para ello se requerirá que se le otorgue dicha potestad mediante ley. Así, tendremos los organismos autónomos, los gobiernos regionales y los gobiernos locales.
Por el lado de los organismos autónomos, estos son establecidos por la Constitución. Son entidades que gestionan las competencias encomendadas, pero no forman parte de los tres poderes del Estado ni de los niveles del gobierno descentralizado. Las normas que dictan estos organismos son de carácter infralegal, es decir, que son subordinados a la ley, pero no siempre se restringen a la aprobación de reglamentos, sino también dictan reglamentos independientes conforme a lo señalado por el Tribunal Constitucional. Entre estas entidades podemos tener, por ejemplo, lo que es la Superintendencia de Bancos y Seguros, el Banco Central de Reserva, el Jurado Nacional de Elecciones, la Contraloría General de la República, entre otros. No obstante, el Ministerio Público es el único organismo constitucional cuya ley orgánica no le concede la potestad reglamentaria. Por otro lado, como lo señala el Tribunal Constitucional, la Constitución misma le confiere a los gobiernos descentralizados no solo la autonomía administrativa y económica, sino también la política. Por lo tanto, así cuentan con la potestad de poder dictar normas con rango de ley. En cuanto a los gobiernos regionales, conforme a la Ley Orgánica de Regiones número 27867, el presidente regional cuenta con potestad para poder reglamentar las ordenanzas mediante decretos de presidencia regional, como lo señala su artículo 42. Estas ordenanzas son necesarias para la administración regional y regular los asuntos de orden general y el interés ciudadano. Por otro lado, a nivel de los gobiernos locales o municipales, conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades, es el alcalde quien puede reglamentar las ordenanzas municipales mediante decretos de alcaldía. Dichas ordenanzas son consideradas la norma de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal. Por último, cabe mencionar que las normas tanto regionales como locales deben ser publicadas en el Diario Oficial del Peruano, como también el diario encargado de las publicaciones judiciales de cada jurisdicción. Muchas gracias. Hola, soy Ilan Arevalo. Bueno, yo voy a hablar de cuál es la naturaleza e incidencia de los principios como fuentes del derecho administrativo. En primer lugar, es importante mencionar que hay distintos principios. La Ley 27444, Ley del Procedimiento General Administrativo, señala 19 de estos en el artículo 4 del título preliminar, como lo son el principio de legalidad, principio del debido procedimiento, principio de impulso de oficio, principio de razonabilidad, de imparcialidad, de informalismo, de presunción de veracidad, conducta procedimental, principio de celeridad, principio de eficacia, de verdad material, de participación, de simplicidad, de uniformidad, principio de predictibilidad, principio de controles posteriores, principio del ejercicio legítimo del poder, principio de responsabilidad y principio de acceso permanente. De acuerdo con Alexi, en Teoría de los Derechos Fundamentales, los principios son mandatos de optimización que están caracterizados por el hecho de que pueden ser cumplidos en diferente grado y que la medida de vida de su cumplimiento no solo depende de las posibilidades reales, sino también de las jurídicas. Como lo establece el artículo 3 de la ley antes mencionada, la finalidad es establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la administración pública sirva a la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general. Conforme a lo que busca cada principio es distinto, el principio de legalidad, que vendría a ser el más importante, busca que las autoridades administrativas actúen respetando la Constitución, las leyes y el derecho. El principio del debido procedimiento permite que los administrados gocen de todos los derechos y garantías inherentes. El principio de impulso de oficio impulsa y dirige los actos que resulten convenientes para la resolución de cuestiones necesarias. El principio de razonabilidad establece que las decisiones deben adaptarse a los límites de la facultad. El principio de imparcialidad establece que las autoridades deben actuar sin ninguna clase de discriminación. El principio de informalismo establece que las normas deben ser interpretadas a favor de la admisión y decisión final de las pretensiones. El principio de presunción de veracidad presume que los documentos y declaraciones respondan a la verdad. El principio de conducta procedimental busca que todos los participantes realicen sus actos guiados por el respeto mutuo, la colaboración y buena fe. El principio de celeridad busca la máxima dinámica posible. El principio de eficacia promueve que prevalezca el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental. El principio de verdad material debe verificar los hechos, por lo que debe adoptar todas las medidas probatorias autorizadas por ley. El principio de participación debe brindar las condiciones necesarias para acceder a la información. El principio de simplicidad busca que los trámites sean sencillos. El principio de uniformidad
Debe establecer requisitos similares para trámites similares. El principio de predictibilidad debe brindar información veraz, completa y confiable. El principio de privilegio de controles posteriores establece que la tramitación de los procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior. El principio del ejercicio legítimo del poder busca que la autoridad administrativa ejerza únicamente las competencias atribuidas. El principio de responsabilidad obliga a la autoridad administrativa a responder por los daños ocasionados y el principio de acceso permanente obliga a la autoridad permanente a facilitar información. Ahora les voy a pasar a mi compañero, Bruno. Buenas tardes, mi nombre es Bruno Ramos y voy a hablarles un poco sobre la forma en la que la doctrina influye o en la forma en cómo es aplicada en el derecho administrativo. Bueno, según los juristas Ramón Martín Mateo y Juan Díez Sánchez, la doctrina junto a la jurisprudencia están dentro de la categoría de fuentes aclarativas o aclaratorias. En ese sentido, señalan que la función de la doctrina es brindar pautas sugestivas con respecto a los aplicadores inmediatos del derecho, por lo general los jueces, en el caso también a los fiscales, ¿no? También tienen bueno, su relevancia radica en, digamos, en la medida en la que el derecho administrativo necesita de este tipo de pautas, ya que es un ordenamiento muy complejo y amplio. Finalmente, los autores señalan que la aplicación de la doctrina en el derecho administrativo y en general tiene digamos, un intervalo pendular, es decir, que no en todas las regiones se acoge de la misma manera o se toma en cuenta de igual manera la doctrina. Es decir, que hay regiones en las cuales la doctrina tiene un fuerte impacto al momento de tomar decisiones por parte de los jueces y en otras no. Y finalmente, señalar que en el caso de la SUNEDU y los reglamentos que hay alrededor del ordenamiento de la educación universitaria, no tiene mucho impacto en realidad la doctrina, ya que, como se sabrá, la educación superior universitaria en el Perú es bastante precaria. Y en realidad no hay muchos juristas que aporten doctrina en esta materia. Gracias.